mujer rica se somete a cirugía de emergencia. La cirujana notó el anillo en su dedo y quedó helada al reconocerlo. Era de su madre, que la abandonó hace más de 30 años. Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras increíbles historias. Virginia miró el reloj por encima de la mascarilla quirúrgica. Faltaban unos minutos para terminar la operación de rodilla que tenía programada desde esa mañana. Era otro procedimiento de rutina, nada fuera de lo común para una cirujana con más de 15 años de experiencia en el quirófano. Sabía que en cuestión de minutos, su equipo de enfermeras la apoyaría para finalizar y podría tomarse un respiro antes de su siguiente turno. El ambiente en la sala de operaciones era tenso pero controlado, como de costumbre. Los monitores emitían pitidos constantes y el sonido de las herramientas quirúrgicas al contacto con los instrumentos era lo único que se escuchaba. Virginia tenía una capacidad casi sobrehumana de desconectar sus emociones mientras trabajaba, una habilidad que había perfeccionado con el tiempo. Sin embargo, esa desconexión venía acompañada de la certeza de que al salir del quirófano, el mundo real y sus problemas personales la esperaban. Terminada la operación, se retiró los guantes y la mascarilla, y salió del quirófano con la misma compostura que había tenido al entrar. Sus pensamientos, como era habitual, volaron inmediatamente a su padre, Juan Carlos. Desde que tenía uso de razón, había sido la persona más importante en su vida. Un hombre que, tras la partida de su esposa, Eleonora, había caído en una depresión tan profunda que nunca fue capaz de salir por completo de ese abismo. Virginia había asumido desde muy joven la responsabilidad de cuidar de él. Lo visitaba todos los días después de salir del hospital, asegurándose de que no le faltara nada, y contratando a enfermeras para que lo acompañaran en su ausencia. La relación entre ellos había sido compleja desde el abandono de Eleonora. Virginia se había convertido en el pilar emocional de su padre, y aunque no lo decía en voz alta, sentía que su vida estaba inevitablemente ligada a la necesidad de asegurarse de que su padre estuviera bien. Esa responsabilidad, que había asumido con naturalidad, también significaba que muchas veces se sentía atrapada en una rutina que no tenía fin. Su padre necesitaba cuidados constantes, tanto físicos como emocionales, y aunque las enfermeras ayudaban en lo primero, lo segundo recaía completamente sobre Virginia. Esa tarde, como cada día, Virginia se dirigió a la casa de Juan Carlos. Conducía por las calles de la ciudad pensando en lo rápido que pasaba el tiempo. Sentía que había vivido toda su vida en un constante equilibrio entre su profesión y su vida personal, aunque lo último era más bien limitado a su relación con David, su pareja desde hacía algunos años. David era un hombre amable, paciente, y lo que Virginia más apreciaba en él era que no la presionaba. Entendía su responsabilidad con su padre y no la hacía sentir culpable por las horas que pasaba fuera de casa. A menudo, Virginia se preguntaba cómo habría sido su vida si Eleonora nunca los hubiera dejado. Recordaba vagamente los primeros años de su infancia como una época feliz, en la que su madre era una figura central. Eleonora siempre había sido una mujer fuerte, ambiciosa, y no era un secreto que su relación con Juan Carlos había comenzado a deteriorarse mucho antes de su partida. Lo que Virginia no entendía, entonces ni ahora, era cómo su madre había sido capaz de abandonarlos a ambos sin mirar atrás. Cuando Virginia llegó a la casa de su padre, lo encontró como siempre, sentado en su silla favorita junto a la ventana, mirando hacia la nada. En sus mejores días, Juan Carlos conversaba sobre recuerdos pasados, aunque a menudo esos recuerdos lo llevaban a pensar en Eleonora. Incluso después de tantos años, su padre no había podido dejar de mencionar a la mujer que lo había destruido emocionalmente. Para Virginia, esos momentos eran incómodos, y aunque nunca lo decía, deseaba que su padre dejara de aferrarse al pasado y comenzara a vivir el presente, aunque sabía que era una expectativa irreal. ¿Cómo te sientes hoy, papá?, preguntó Virginia mientras se sentaba frente a él. Juan Carlos la miró con una sonrisa débil.
Mejor, hija. No tan cansado como ayer. Gracias por venir. Virginia asintió, aunque sabía que esa respuesta la había escuchado muchas veces antes. A pesar de sus intentos por animarlo, sabía que la tristeza que su padre llevaba consigo era algo que nunca se desvanecería. Las cicatrices que Eleonora había dejado eran demasiado profundas, y ni siquiera los años de terapia y medicamentos habían logrado borrar el vacío que había en su corazón. Pero Virginia había aprendido a vivir con ello, a aceptar que esa era la realidad de su padre y que ella no podía cambiarla, por más que lo intentara. Antes de marcharse, Virginia se aseguró de que la enfermera a cargo de cuidar de Juan Carlos tuviera todo bajo control. Se despidió de su padre con un beso en la frente y, aunque siempre le resultaba difícil dejarlo, sabía que volvería al día siguiente. Esa era su vida, y aunque a veces se preguntaba qué habría sido de ellos si su madre nunca los hubiera abandonado, esos pensamientos no la llevaban a ninguna parte. El pasado era algo que prefería no tocar demasiado. Las heridas estaban ahí, pero se había acostumbrado a vivir con ellas. De regreso en su casa, Virginia se encontró con David, quien la recibió con una sonrisa cálida y una copa de vino en la mano. El cansancio de la jornada siempre se desvanecía un poco cuando estaba con él. David había sido su ancla durante los últimos años. Compartían una relación sólida, aunque Virginia nunca le había contado en detalle la historia de su madre. Para ella, hablar de Eleonora era abrir una caja de dolor que prefería mantener cerrada. David respetaba ese espacio y nunca insistía, lo que la hacía sentirse en paz a su lado. Sentados en el sofá, David intentó suavizar la conversación con temas más ligeros. ¿Cómo fue el día en el hospital? ¿Alguna operación interesante? Lo de siempre, respondió Virginia con una media sonrisa. Un par de operaciones largas, pero nada fuera de lo común. Aunque la conversación era rutinaria, ambos disfrutaban de esos momentos tranquilos en los que podían desconectar del mundo. Virginia, que vivía inmersa en la presión de salvar vidas y cuidar de su padre, encontraba en David un refugio en el que podía permitirse no ser fuerte todo el tiempo. Esa noche, mientras se preparaba para otro día en el hospital, Virginia no tenía idea de que su vida estaba a punto de dar un giro inesperado. El pasado que tanto había tratado de dejar atrás estaba a punto de irrumpir en su vida de una manera que jamás habría imaginado. Todo comenzaría con una simple llamada de emergencia, que cambiaría el curso de su vida para siempre. Virginia había comenzado su turno en el hospital como cualquier otro día. Tras revisar a sus pacientes, se dirigió al área de emergencias para prepararse ante cualquier situación inesperada. Aunque las emergencias no eran lo más frecuente en su día a día como cirujana, estaba acostumbrada a recibir llamadas urgentes en cualquier momento. Esa mañana, sin embargo, había sido tranquila. Revisaba papeles en su oficina cuando el sonido estridente del teléfono interrumpió el silencio. Tenemos un caso crítico en cirugía. Accidente automovilístico, múltiples traumas. Necesitamos que estés lista en 5 minutos, escuchó la voz del enfermero jefe al otro lado de la línea. Virginia soltó los documentos que tenía en las manos y salió de inmediato. Su mente ya estaba en modo quirófano. Sabía que tendría que actuar rápido, y aunque cada caso era diferente, la adrenalina de las emergencias la mantenía siempre alerta. Cuando llegó a la sala de preparación, una de las enfermeras le entregó el informe de la paciente, mujer, de unos 60 años, múltiples fracturas y lesiones internas graves. Mientras se cambiaba para la operación, Virginia repasaba mentalmente el procedimiento. Todo en su cabeza estaba en orden. Como siempre, se concentraba en lo que tenía que hacer, dejando sus emociones en segundo plano. Sin embargo, algo empezó a cambiar en el momento en que ingresó a la sala de operaciones. La paciente ya estaba anestesiada y lista para ser intervenida. La camilla estaba rodeada por el equipo médico, y Virginia se acercó para comenzar con la revisión previa.
Fue en ese instante cuando algo capturó su atención, un brillo particular en la mano derecha de la paciente. Aunque estaba acostumbrada a ver joyas en los pacientes, algo en ese anillo le resultaba perturbadoramente familiar. Era un anillo de oro con una esmeralda incrustada en el centro. Virginia sintió cómo se le aceleraba el corazón. Sus manos temblaron ligeramente y tuvo que hacer un esfuerzo por mantener la compostura. No puede ser, pensó. El aire en la sala de operaciones se volvió denso para ella. Sentía un nudo en el estómago mientras una mezcla de incredulidad y miedo se apoderaba de su mente. Ese anillo, el mismo que su madre había llevado siempre, no podía estar ahora en el dedo de esta mujer. Eleonora. Era imposible, pero al mismo tiempo, todo indicaba que la mujer inconsciente sobre la camilla era su madre. La misma madre que la había abandonado sin más explicaciones hacía 30 años. Virginia se sintió atrapada en una maraña de recuerdos. Imágenes de su infancia comenzaron a invadir su mente, los días felices junto a su madre, las conversaciones sobre el futuro, y luego, la ausencia dolorosa que dejó cuando se fue. Tomó aire profundamente y trató de concentrarse en lo que debía hacer. Era una cirujana, y la vida de esa mujer estaba en sus manos, sin importar quién fuera. Sin embargo, no pudo evitar sentir una mezcla de emociones que la envolvía por completo. ¿Cómo era posible que, después de tantos años, su madre reapareciera de esta manera, tan vulnerable, dependiendo de ella para sobrevivir? Si estás disfrutando de esta historia, por favor no olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta al video. Con la garganta seca, Virginia intentó mantener la calma mientras revisaba los documentos médicos de la paciente. Eleonora García, confirmaba el nombre en la ficha. No había error. Era ella. Su madre, la misma mujer que la había dejado con su padre, quien nunca pudo recuperarse de esa traición. Las piezas del rompecabezas encajaban dolorosamente. Había pasado años intentando no pensar en su madre, bloqueando cualquier sentimiento relacionado con su abandono. Y ahora, ahí estaba, en una camilla, sin poder defenderse, sin poder darle las explicaciones que Virginia siempre había querido escuchar. Durante unos segundos, su mente comenzó a vagar. Recordó la última vez que vio a Eleonora, la tarde en que regresó de la escuela y encontró a su padre sentado en la sala con la mirada perdida. Eleonora se había ido. No hubo despedida, no hubo explicaciones, solo una fría nota que decía, no puedo seguir con esto. Cuida de Virginia. Lo siento. Juan Carlos, su padre, nunca se recuperó de ese golpe. A partir de ese día, Virginia vio cómo el hombre que había sido su protector y guía se desmoronaba poco a poco. Regresó al presente cuando una de las enfermeras le preguntó si estaba lista para comenzar. Virginia asintió, aunque su mente estaba lejos de estar tranquila. Sabía que no tenía opción. Debía concentrarse en la cirugía, pero en el fondo, sentía un torrente de emociones amenazando con desbordarse. La operación fue delicada, pero Virginia, con la precisión que la caracterizaba, logró estabilizar a su madre. Su experiencia profesional prevaleció sobre el conflicto emocional que sentía. Mantuvo la compostura hasta que todo terminó y salió del quirófano, exhausta. Se quitó los guantes y la mascarilla, y se dirigió a la sala de descanso. Allí, finalmente se permitió liberar algunas de las emociones que había contenido durante la operación. Caminó hacia una ventana y miró al cielo. El pasado que tanto había tratado de dejar atrás estaba de vuelta en su vida, con una intensidad que la había tomado por sorpresa. Necesitaba hablar con alguien, y su primera opción fue David. Siempre había sido su confidente, la persona en la que podía confiar sin reservas. Marcó su número con manos temblorosas. David, necesito hablar contigo. Es urgente. David llegó al hospital en cuestión de minutos, y juntos se dirigieron a una sala de descanso más privada. Virginia le contó todo,
con la voz quebrada por la confusión y el dolor. David, la paciente, es mi madre. La mujer que me abandonó cuando era una niña, ¿cómo es posible que después de tantos años aparezca así, en mi quirófano? David la escuchó con atención, tratando de procesar lo que le estaba contando. Virginia, esto es increíble. No sé qué decir, pero, ¿qué vas a hacer ahora? Ni siquiera sé si quiero verla despierta, David. No sé si puedo enfrentarla después de lo que nos hizo a mí y a mi padre. Siento tanta rabia, pero también confusión. Quiero respuestas, pero al mismo tiempo, no estoy segura de que pueda escuchar lo que tenga que decirme. David la tomó de las manos, ofreciéndole el apoyo que siempre le brindaba. No tienes que tomar una decisión ahora. Has hecho tu trabajo. Le salvaste la vida. Lo demás, lo que venga después, lo decidirás cuando estés lista. Pero Virginia no estaba segura de si algún día estaría verdaderamente lista para enfrentar a la mujer que había causado tanto dolor en su vida. Y aunque la operación había terminado, sabía que la verdadera batalla apenas estaba comenzando. Después de la cirugía, Virginia se sentía como una extraña en su propio cuerpo. Se movía por los pasillos del hospital con la misma profesionalidad de siempre, pero internamente estaba atrapada en una tormenta de emociones. Sabía que había hecho lo correcto como cirujana, había salvado la vida de su madre, pero ahora la cuestión era cómo manejar lo que venía después. Cada vez que pasaba por la sala donde Eleonora estaba en cuidados intensivos, sentía una punzada en el estómago. No estaba lista para enfrentarla, pero tampoco podía ignorar el hecho de que su madre estaba allí, a solo unos metros de distancia, respirando gracias a ella. David había sido un apoyo incondicional desde el momento en que Virginia le contó lo que había sucedido. Sin embargo, incluso él, con su infinita paciencia, no podía entender completamente lo que ella estaba sintiendo. Eleonora, su madre, había sido una figura que dominó su infancia tanto por su presencia como por su ausencia. La idea de verla de nuevo, después de 3 décadas, no le daba la paz que tal vez otros podrían sentir en su lugar. En cambio, la llenaba de preguntas que ni siquiera sabía si quería que fueran respondidas. Aquella noche, David intentó animarla a descansar. Le sugirió que tomara un par de días para reflexionar, pero Virginia se negó. No puedo dejar el hospital justo ahora. Necesito mantenerme ocupada, dijo mientras se preparaba para acostarse, con la mirada fija en el techo, perdida en sus pensamientos. No podía dejar de pensar en la última vez que vio a su madre. Eleonora había sido siempre una mujer elegante y ambiciosa. A menudo hablaba de sus sueños de tener una vida llena de lujos, de escapar de la monotonía de la vida diaria y vivir aventuras. Virginia era pequeña, pero entendía que su madre soñaba con algo más, algo que no parecía estar presente en la vida que tenía con Juan Carlos. A pesar de eso, jamás imaginó que un día, Eleonora tomaría la decisión de marcharse para siempre. La mañana en que todo cambió, Virginia volvió de la escuela para encontrar a su padre sentado en el sofá con una mirada vacía. Un silencio aterrador lo llenaba todo. La casa, que antes resonaba con la energía de Eleonora, se sentía como un espacio hueco y abandonado. Fue entonces cuando Virginia vio la nota. No tenía más de 2 líneas, no puedo seguir con esto. Cuida de Virginia. Lo siento. Esas palabras quedaron grabadas en su memoria, como si el papel en el que estaban escritas estuviera permanentemente adherido a su mente. Virginia asumió, desde ese momento, el papel de cuidadora de su padre. Juan Carlos nunca pudo recuperarse del todo. La depresión lo consumió, y aunque nunca culpó abiertamente a su hija, Virginia sabía que, en su corazón, había un agujero que nunca pudo llenar. Eleonora lo había dejado a él, y con su partida, también había dejado una herida profunda en la relación que Virginia tenía con su padre. Ella tuvo que crecer rápido, madurar antes de tiempo, y aprender a ser fuerte sin la figura materna que necesitaba.
A lo largo de los años, se preguntó muchas veces por qué Eleonora había decidido irse. ¿Acaso se había enamorado de alguien más? ¿Había buscado una vida mejor, más cómoda? Virginia nunca tuvo respuestas y por mucho tiempo trató de enterrar esas preguntas para poder seguir adelante. Había encontrado consuelo en su carrera como cirujana, una vocación que la mantenía concentrada y ocupada, sin espacio para el dolor del pasado. Ahora, todo ese pasado volvía a la superficie con una fuerza inesperada. No podía seguir ignorando lo que sentía. Eleonora estaba viva, vulnerable, y había estado viviendo una vida completamente separada de ella durante 30 años. Virginia se preguntaba cómo había sido esa vida. ¿Había sido feliz? ¿Se había arrepentido alguna vez de dejar a su familia? ¿Qué fue lo que realmente pasó entre ella y Juan Carlos? Con esos pensamientos atormentándola, Virginia decidió que no podía seguir evadiendo la situación. Necesitaba enfrentarse a su madre, pero no estaba segura de cómo hacerlo. Cada vez que pensaba en entrar a la sala de cuidados intensivos y mirarla a los ojos, su cuerpo se llenaba de una mezcla de rabia y tristeza. ¿Qué le diría? ¿Cómo comenzaría una conversación después de tantos años? Más aún, ¿cómo enfrentaría el hecho de que la mujer que estaba en esa cama de hospital no era solo una paciente, sino la persona que había dejado una cicatriz profunda en su vida? Al día siguiente, cuando llegó al hospital, Virginia decidió que visitaría a Eleonora. Había llegado el momento de encontrar respuestas, o al menos, de intentar obtenerlas. No podía seguir postergando lo inevitable. Antes de ir a verla, decidió revisar la ficha médica de la paciente una vez más, en busca de detalles que pudieran ayudarla a comprender mejor la situación. Fue entonces cuando vio el nombre, Raúl García. Junto a su madre, Eleonora, había un hombre en el auto accidentado. Raúl no había sobrevivido. Virginia se quedó paralizada frente a la hoja. ¿Quién era Raúl? Sabía que no era su padre, pero tampoco había escuchado nunca hablar de ese hombre. Con la mente llena de preguntas, Virginia revisó con más detalle la ficha médica. Descubrió que Raúl no solo viajaba con Eleonora en el auto, estaban casados. Eleonora García, el apellido que antes era tan diferente, ahora era el de otra familia. Raúl y Eleonora habían construido una vida juntos, lejos de todo lo que habían dejado atrás. Virginia sintió una mezcla de incredulidad y dolor. Su madre había seguido adelante, había encontrado una nueva vida, e incluso una nueva familia, mientras su padre y ella habían luchado con las secuelas de su abandono. Esta nueva información dejó a Virginia aturdida. Durante años, había imaginado que su madre había huido sola, que tal vez había estado arrepentida o perdida, pero la realidad era que Eleonora había comenzado de nuevo, había elegido una vida diferente. Y en ese camino, había dejado atrás a su familia anterior sin mirar atrás. Virginia sintió una punzada de resentimiento. Raúl, un hombre del que no sabía nada, había ocupado el lugar que su padre nunca pudo llenar después del abandono. Y ahora, ese hombre estaba muerto, dejando a Eleonora sola otra vez. Las preguntas en la mente de Virginia no dejaban de acumularse. ¿Qué clase de vida había llevado su madre? ¿Había pensado alguna vez en ella, en su hija, mientras vivía con Raúl? ¿Había sentido culpa o había aceptado su nueva realidad sin más? Con el corazón acelerado y las manos temblorosas, Virginia cerró el archivo médico. Se sentía abrumada. ¿Cómo podía enfrentar ahora a su madre, sabiendo que ella había vivido todos esos años sin preocuparse por su familia original? Pero al mismo tiempo, sentía que necesitaba respuestas más que nunca. Raúl ya no estaba, pero Eleonora aún respiraba, y era hora de que ella enfrentara las consecuencias de sus decisiones. Virginia se sentía como si hubiera sido arrojada a un mar profundo de emociones que no sabía cómo controlar. La revelación de que su madre había estado casada con Raúl,
un hombre del que nunca había oído hablar, la dejó sin aliento. La idea de que Eleonora había reconstruido su vida, mientras ella y su padre intentaban sobrevivir emocionalmente, llenaba a Virginia de una mezcla de resentimiento y confusión. Durante años, había intentado comprender por qué su madre los había abandonado. Ahora, la razón parecía más clara que nunca. Eleonora había elegido una vida diferente, una vida lejos de su familia. Los días siguientes en el hospital se convirtieron en una rutina extraña para Virginia. Cada vez que pasaba cerca de la sala de cuidados intensivos, sabía que Eleonora estaba allí, luchando por recuperarse. Y aunque su madre seguía siendo una presencia física en el hospital, Virginia no podía encontrar el valor para entrar y enfrentarse a ella. Sus emociones oscilaban entre el deseo de saber más y el temor de enfrentarse a las respuestas que podría recibir. Mientras tanto, Lisa, la hija de Raúl de un matrimonio anterior, llegó al hospital. Virginia la había visto en la sala de espera varias veces, pero no habían intercambiado palabras. Lisa se movía por los pasillos del hospital con una fría determinación y había dejado claro desde el primer momento que no tenía intención de ofrecer ayuda a Eleonora. De hecho, lo único que parecía preocuparle era asegurarse de que la herencia de su padre quedara en sus manos. Una tarde, mientras Virginia revisaba los historiales médicos, escuchó una conversación entre Lisa y uno de los abogados de la familia. Lisa estaba discutiendo sobre los bienes de su padre, argumentando que todo le pertenecía por derecho y que Eleonora no tendría acceso a nada. Era evidente que no había amor entre ellas, y que Lisa no veía a Eleonora como parte de su familia. Para Lisa, Eleonora había sido una intrusa en la vida de su padre, y ahora que él había muerto, estaba dispuesta a asegurarse de que no quedara rastro alguno de ella en su vida. Virginia se sintió incómoda al escuchar esa conversación, pero también sabía que lo que Lisa hacía era, de alguna manera, comprensible. Eleonora había dejado su vida anterior para construir una nueva con Raúl, y ahora que ese mundo se desmoronaba, no había nadie dispuesto a ayudarla. La mujer que había elegido una vida de lujos y comodidad estaba a punto de enfrentarse a una realidad dura, lo había perdido todo. Esa noche, mientras Virginia cenaba con David, no pudo evitar compartir lo que había descubierto sobre Lisa y la situación legal de Eleonora. «No me sorprende», dijo David mientras tomaba un sorbo de vino. «Si Eleonora dejó todo por Raúl, es natural que ahora enfrente las consecuencias de esa decisión. Pero, ¿cómo te sientes tú con todo esto?» Virginia dejó su tenedor sobre el plato, pensativa. «Es extraño. Parte de mí siente que debería sentir lástima por ella, pero otra parte simplemente no puede. No puedo olvidar lo que hizo. Abandonó a su familia por una vida que ahora ha perdido, y aunque sé que es trágico, no puedo evitar pensar que ella se lo buscó». David asintió en silencio, dándole espacio para continuar. Pero al mismo tiempo, Virginia agregó, «Me pregunto si realmente debería enfrentarla. ¿Qué sentido tendría? ¿Qué podría cambiar ahora, después de todo lo que ha pasado?» David la miró con comprensión. «No se trata de lo que puedas cambiar para ella, Virginia. Se trata de lo que puedes cambiar para ti. Tal vez, enfrentarla no sea para obtener respuestas, sino para liberarte de todas esas preguntas que te han estado atormentando durante tanto tiempo». Virginia reflexionó sobre esas palabras. David tenía razón. Enfrentar a su madre no era solo para descubrir lo que había sucedido en el pasado, sino para liberarse del peso que había cargado durante años. La rabia, la confusión, el dolor, todas esas emociones habían estado enterradas dentro de ella, y tal vez, hablar con Eleonora sería la única forma de comenzar a sanar. Al día siguiente, Virginia decidió que ya no podía postergar más el momento. Iba a ver a Eleonora. Había esperado el tiempo suficiente, y aunque el miedo la consumía, también sabía que ya no podía seguir huyendo de lo inevitable.
Cuando llegó a la sala de cuidados intensivos, se detuvo frente a la puerta por un momento, respirando profundamente. El sonido de los monitores dentro de la sala la tranquilizó de alguna manera. Era un sonido que conocía bien, uno que estaba asociado con su trabajo y su capacidad de control. Pero esta vez, no era solo una paciente a quien iba a ver, era su madre. La misma madre que había sido un enigma durante 3 décadas. Abrió la puerta y entró en la habitación. Eleonora estaba acostada en la cama, conectada a varios monitores y con los ojos cerrados. Parecía más pequeña, más frágil de lo que Virginia recordaba. El lujo y la elegancia que alguna vez la habían caracterizado habían desaparecido. En su lugar, había una mujer vulnerable, sin el poder que alguna vez había perseguido. Virginia se acercó lentamente a la cama, su corazón latiendo con fuerza. Se quedó de pie junto a ella, sin saber exactamente qué decir o cómo empezar. No había un guión para este tipo de encuentros. Todo lo que sentía era una mezcla de emociones encontradas, tristeza, enojo, compasión y, sobre todo, una profunda sensación de incertidumbre. Finalmente, Eleonora abrió los ojos lentamente. Al principio, su mirada estaba perdida, y no parecía reconocer a la mujer que estaba junto a ella. Virginia mantuvo la calma y comenzó a hablar. «Hola, soy Virginia Martínez, su cirujana. Realicé la operación después del accidente». Eleonora seguía mirándola sin expresión, como si su mente no pudiera procesar del todo lo que estaba sucediendo. Parecía una mujer agotada, tanto física como emocionalmente. Virginia hizo una pausa, pero luego continuó, tratando de mantener su tono profesional. «La cirugía fue complicada, pero salió bien. Necesitará tiempo para recuperarse, pero está estable. Si tiene alguna pregunta, puedo responderla ahora». Justo cuando Virginia estaba a punto de dar por concluido su informe clínico, Eleonora, aún algo confusa, frunció el ceño levemente. Su mirada se enfocó un poco más, y de repente, algo pareció cambiar en su expresión. «Virginia Martínez», murmuró Eleonora, como si tratara de recordar algo. «¿Puedes repetir tu nombre?» Virginia mantuvo la mirada fija en su madre por unos segundos. Sabía que ese era el momento. Respiró hondo y, sin vacilar, pronunció las palabras que había estado guardando durante años. «Virginia Martínez». «Sí, soy yo, Eleonora. La hija que abandonaste hace 30 años. ¿Cómo son las vueltas de la vida, no?» Eleonora se quedó paralizada. Los ojos de la mujer, que hasta entonces parecían apagados, de repente se llenaron de una mezcla de incredulidad y reconocimiento. Su respiración se hizo más rápida, y sus labios temblaron ligeramente, como si tratara de decir algo pero las palabras no salieran. Virginia la observó en silencio, esperando una reacción, cualquier cosa que pudiera indicar lo que su madre estaba pensando o sintiendo. Pero durante largos segundos, no hubo nada más que el sonido de los monitores y la respiración agitada de Eleonora. El silencio que llenaba la habitación después de la revelación de Virginia era pesado, casi sofocante. Eleonora, aún con los ojos llenos de incredulidad, trataba de procesar lo que acababa de escuchar. Su hija, la niña que había dejado atrás 30 años atrás, ahora estaba frente a ella, no como una niña indefensa, sino como una mujer fuerte y profesional que le había salvado la vida. Virginia permaneció de pie junto a la cama, observando cada pequeño movimiento de Eleonora. No podía evitar sentirse extrañamente en control de la situación, algo que nunca pensó que sería posible. Había soñado con este momento durante años, pero nunca lo imaginó de esta manera, en una fría sala de hospital, con su madre postrada en una cama, frágil y vulnerable. Eleonora finalmente rompió el silencio. Su voz era apenas un susurro, pero el dolor en sus palabras era palpable. Virginia no sabía, no podía imaginar.
No podías imaginar que algún día te encontrarías en una situación como esta, ¿verdad? La voz de Virginia era fría, casi distante. La vida tiene formas curiosas de hacerte enfrentar el pasado. Eleonora trató de incorporarse en la cama, pero sus fuerzas la traicionaron. Estaba claramente abrumada, no solo por la condición física en la que se encontraba, sino por el peso emocional de tener frente a ella a la hija que había abandonado. Nunca quise que esto pasara. Yo pensé que estaba haciendo lo correcto en ese momento. Virginia sintió una oleada de ira burbujeando en su interior, una que había reprimido durante mucho tiempo. Se inclinó ligeramente hacia su madre, sin apartar la mirada de ella. Lo correcto, dejar a tu familia fue lo correcto, Eleonora, abandonar a tu esposo, a tu hija, para irte con otro hombre, eso fue lo que creíste que era lo correcto. Eleonora apartó la mirada, incapaz de sostener la intensidad de los ojos de Virginia. Las lágrimas comenzaron a acumularse en sus ojos. No entiendes, yo no podía seguir así. Sentía que me ahogaba, que mi vida no tenía sentido. Raúl me ofreció una salida, una vida diferente, una oportunidad para ser feliz. Virginia soltó una risa amarga. ¿Feliz? ¿De verdad creíste que la felicidad vendría de abandonar a tu hija y empezar de cero con otro hombre? Mientras tú perseguías esa vida diferente, mi padre se hundía en una depresión de la que nunca salió. Yo tuve que cuidar de él, ser la adulta en esa casa mientras tú desaparecías sin dejar rastro. Las palabras de Virginia eran duras, pero sentía que eran necesarias. Por demasiado tiempo había guardado esos sentimientos, y ahora, frente a su madre, no podía contenerlos más. Eleonora estaba llorando abiertamente, pero no decía nada. Sus manos temblaban mientras intentaba limpiarse las lágrimas, pero su fragilidad era evidente. Yo quería volver, susurró finalmente Eleonora. Pero no sabía cómo. Cada vez que pensaba en regresar, me sentía más y más atrapada. Raúl me prometió una vida mejor, pero todo fue una ilusión. Al final, también me sentí sola con él. Virginia permaneció en silencio por un momento, procesando las palabras de su madre. Parte de ella quería sentir lástima, quería creer que Eleonora había sufrido también, pero la ira que había acumulado durante tantos años no le permitía empatizar del todo. ¿Y qué creías que iba a pasar, Eleonora? Que podías simplemente irte, y todo estaría bien. Que yo seguiría adelante como si nada hubiera pasado, que papá estaría bien. Lo abandonaste en el peor momento de su vida. Él nunca se recuperó. Yo tuve que recoger los pedazos. Y ahora, después de 30 años, apareces aquí, esperando, mi perdón, una segunda oportunidad. Eleonora intentó hablar, pero sus palabras se ahogaban en sus lágrimas. No espero que me perdones, Virginia. Sé que lo que hice fue imperdonable. He vivido con esa culpa durante años. Pero te juro que nunca dejé de pensar en ti. Siempre me pregunté qué había sido de ti, si habías crecido feliz, si habías logrado algo en tu vida. ¿Feliz? La palabra salió de la boca de Virginia como un dardo. Tú no tuviste nada que ver con eso. Todo lo que he logrado ha sido a pesar de ti, no gracias a ti. He tenido que ser fuerte porque no me dejaste otra opción. El rostro de Eleonora se contrajo de dolor, tanto físico como emocional. Se veía derrotada, una mujer que había perdido todo lo que alguna vez consideró valioso. La vida que había elegido con Raúl se había esfumado, y ahora se enfrentaba a las consecuencias de las decisiones que había tomado tantos años atrás. Virginia dio un paso atrás, sintiendo el peso de la conversación sobre sus hombros. Parte de ella se sentía liberada al haber dicho todo lo que había guardado dentro, pero otra parte sentía un vacío que no sabía cómo llenar. Había esperado este enfrentamiento durante años, pero ahora que estaba aquí, frente a su madre, no sentía la satisfacción que pensaba que obtendría. Finalmente,
habló con un tono más suave, aunque aún firme. No sé qué esperas que haga ahora, Eleonora. No sé si puedo perdonarte, y honestamente, no estoy segura de que quiera hacerlo. Pero tampoco puedo seguir viviendo con este resentimiento. Lo que pasó, pasó. Nada de lo que digamos ahora cambiará el pasado. Eleonora asintió débilmente, comprendiendo que no había más que pudiera decir para redimirse. Había cometido errores irreparables, y ahora estaba pagando el precio. Virginia respiró hondo y dio un último vistazo a su madre. Me iré ahora. Necesito tiempo para pensar en todo esto. Cuida de ti misma. Antes de que Eleonora pudiera responder, Virginia salió de la habitación, dejando a su madre sola, rodeada por el sonido de los monitores y el eco de lo que habían dicho. Mientras Virginia se alejaba por el pasillo, Lisa apareció desde la sombra. Había estado escuchando todo desde detrás de la puerta, esperando el momento adecuado para entrar. Después de asegurarse de que Virginia estaba fuera de la vista, abrió la puerta y se acercó a la cama de Eleonora. La mirada de Lisa era fría, sin rastro alguno de compasión o empatía. Así que Virginia te ha encontrado, dijo Lisa, con una mueca de desdén en el rostro. Qué conmovedor, ¿no? Pero, por si te quedaba alguna duda, quiero que sepas que no te vas a quedar con nada de la herencia de mi padre. Eleonora, aún débil y emocionalmente agotada, miró a Lisa con ojos suplicantes. Lisa, yo no sabía que Raúl. No, Eleonora, no te molestes en intentar excusarte, la interrumpió Lisa, su tono cortante y lleno de veneno. Siempre supe que no amabas a mi padre. Siempre fue por el dinero, ¿verdad? Creías que podías manipularlo, vivir una vida de lujo sin importar a quien dejaras atrás. Pero resulta que, con el tiempo, pude influir en él mucho más de lo que tú creías. Eleonora parpadeó, sin comprender del todo lo que Lisa estaba insinuando. ¿No lo sabías? Antes de que mi padre muriera, hablé con sus abogados. Le convencí de que no te dejara ni un centavo. Todo lo que creías que era tuyo, ahora me pertenece a mí, ¿y sabes por qué? Porque al final, incluso él se dio cuenta de que solo lo querías por su dinero. Eleonora intentó hablar, pero las palabras no salían. Lisa se inclinó un poco más cerca de la cama, con una sonrisa cruel en los labios. Así que ahora te queda la realidad, Eleonora. Has perdido todo. Y no tengo ninguna intención de ayudarte. Con esas palabras, Lisa se dio la vuelta y salió de la habitación sin mirar atrás. Eleonora quedó sola una vez más, devastada y sin fuerzas, con la certeza de que había perdido todo lo que alguna vez consideró importante, incluso la posibilidad de redimirse. Después de salir del hospital aquella tarde, Virginia no pudo evitar sentirse desorientada. El enfrentamiento con su madre había sido, en muchos sentidos, el clímax emocional de una vida de preguntas sin respuestas. Sin embargo, a pesar de haber dicho todo lo que había mantenido reprimido durante años, no sintió el alivio que esperaba. Al contrario, la incertidumbre y el dolor seguían allí, como una sombra que no podía sacudirse. Durante días, Virginia evitó volver al hospital a ver a Eleonora. Se sumergió en su trabajo, asistiendo a cirugías y cumpliendo con sus responsabilidades como si nada hubiera pasado. Pero sabía que no podía huir de sus pensamientos para siempre. Las palabras de David la acompañaban en su mente: no se trata de lo que puedas cambiar para ella, Virginia. Se trata de lo que puedes cambiar para ti. En lo más profundo de su ser, comprendía que el perdón no era para Eleonora, sino para liberarse a sí misma de la carga emocional que había llevado durante tanto tiempo. Una tarde, mientras Virginia se sentaba en su pequeño balcón con una taza de té caliente entre las manos, pensó en todo lo que había sucedido. Había vivido tantos años con resentimiento, esperando que su madre algún día pagara el precio por el abandono, por el daño que había causado. Pero ahora, al ver a Eleonora despojada de todo,
sola y derrotada, no podía evitar sentir lástima. No por lo que Eleonora había perdido, sino por lo que nunca pudo comprender. Su madre había pasado la mayor parte de su vida persiguiendo el dinero y el poder, buscando una vida de lujos a costa de todo lo que verdaderamente importaba. Sin embargo, en ese proceso, había perdido lo más importante, la conexión con su hija y la posibilidad de ser parte de una familia. Virginia, al contrario, había construido su vida con base en la resiliencia. No porque quisiera hacerlo, sino porque no tuvo otra opción. Eleonora la había empujado a ser fuerte, a madurar antes de tiempo, y aunque había dolor en esa historia, también había crecimiento. David la observaba en silencio desde la puerta del balcón. Sabía que Virginia estaba lidiando con emociones complejas, pero no la presionaba para hablar. Cuando finalmente Virginia rompió el silencio, lo hizo con una voz suave, como si hablara más consigo misma que con él. No sé si alguna vez podré perdonarla completamente. Pero creo que, al menos, puedo dejar de odiarla. David asintió. El odio te consume, Virginia. Y a veces, el acto de perdonar no es tanto para la otra persona, sino para ti misma. Liberarte de esa carga. Virginia dejó escapar un largo suspiro. Sabía que tenía razón. Guardar rencor no había cambiado nada en su vida. Y aunque las cicatrices emocionales seguirían ahí, mantener el odio solo perpetuaba el dolor. Había llegado el momento de soltar, de dejar ir lo que no podía cambiar y enfocarse en lo que aún podía construir. Después de esa conversación con David, Virginia tomó una decisión. Necesitaba cerrar ese ciclo de una vez por todas. Volvería a ver a Eleonora, no para obtener respuestas, sino para liberarse del peso que el rencor le había dejado. Quería perdonarla, pero no por ella, sino por ella misma, para poder vivir en paz y seguir adelante con su vida. Al día siguiente, Virginia fue al hospital. Eleonora ya estaba recuperándose y en pocos días sería dada de alta. Mientras caminaba por los pasillos hacia la habitación de su madre, Virginia sentía que este sería el último paso hacia su propia liberación. Al llegar a la puerta, respiró profundamente y entró. Eleonora la miró desde la cama, sorprendida de ver a su hija de nuevo. Había pasado días esperando este momento, pero no sabía si Virginia volvería a buscarla. Virginia se acercó lentamente, su rostro sereno. Eleonora, comenzó, sin titubear. No siento más odio por ti. No te perdono por lo que hiciste porque lo merezcas, sino porque yo necesito estar en paz. Necesito soltar todo lo que ha estado consumiéndome por años. No puedo seguir viviendo con rencor. Por eso te perdono, no por ti, sino por mí misma. Eleonora, con lágrimas en los ojos, asintió lentamente. Virginia, no sabes lo que esto significa para mí. Lo siento tanto. Siento tanto haber tomado las decisiones que tomé. Ahora, viéndolo todo con perspectiva, me avergüenzo profundamente de lo que hice, de cómo los lastimé a ti y a tu padre. Virginia tomó aire, sintiendo cómo sus propias emociones afloraban. No solo me debes una disculpa a mí, Eleonora. Le debes una disculpa a papá. Él nunca se recuperó de lo que pasó. A él le debes mucho más que a mí. Eleonora se quedó en silencio por un momento, como si las palabras de Virginia la hubieran golpeado con una nueva realidad. Lentamente, asintió de nuevo. Lo sé. Tienes razón. Nunca pensé en el daño que le hice a Juan Carlos, pero ahora lo veo. Si no fuera por ti, Virginia, no habría tenido el valor de darme cuenta. Y sí, estoy dispuesta a verlo. Quiero pedirle perdón a tu padre, mirarlo a los ojos y decirle cuánto lo lamento. Sé que el daño es irreparable, pero quiero enmendar lo que pueda. Virginia la miró en silencio por unos momentos más, asimilando lo que acababa de escuchar. Tal vez su madre realmente había cambiado.
Quizás la vida le había mostrado el precio de sus decisiones. Pero, al final, eso ya no importaba tanto para Virginia. Lo que importaba era que ella finalmente había encontrado la paz que tanto necesitaba. Unos días después, Eleonora fue dada de alta. Antes de marcharse del hospital, miró a Virginia con gratitud y arrepentimiento. Gracias por darme otra oportunidad, Virginia. No lo merezco, pero lo agradezco con todo mi corazón. Y ahora, voy a ver a Juan Carlos. No sé si él podrá perdonarme, pero lo intentaré. Haré todo lo posible para enmendar lo que pueda, aunque sea tarde. Virginia asintió. Espero que lo hagas, Eleonora. Lo que pase entre ustedes depende de ti ahora. Ambas mujeres se despidieron, sabiendo que, aunque el pasado no podía cambiarse, el futuro aún les ofrecía la posibilidad de cerrar las heridas, o al menos intentarlo. La vida de Virginia había estado marcada por el dolor de una traición que nunca imaginó superar. La partida de su madre, Eleonora, dejó cicatrices profundas, no solo en su corazón, sino en la vida de su padre. Y sin embargo, a través de la resiliencia, Virginia se convirtió en una mujer fuerte, una cirujana dedicada y una persona capaz de perdonar, no por su madre, sino por ella misma. El perdón, en su forma más pura, no significa justificar el daño, sino liberar el poder que tiene sobre uno mismo. Virginia entendió que el rencor no cambiaría lo que sucedió, pero sí podría definir su futuro si lo permitía. Al soltar esa carga, eligió caminar hacia adelante, dejando que su vida fuera definida por las decisiones que tomaba, no por las que otros tomaron por ella. Eleonora, por su parte, vivió con las consecuencias de sus decisiones. La búsqueda incesante del poder y la riqueza la llevó a perder todo lo que realmente importaba. Y aunque el destino le dio la oportunidad de enfrentarse a su hija y a su exmarido, lo que perdió nunca pudo ser recuperado. La historia de Virginia y Eleonora es un recordatorio de que la vida está llena de decisiones y cada una de ellas tiene un costo. Pero, al final, es nuestra capacidad de perdonar, de liberarnos del dolor y de seguir adelante, lo que realmente nos define. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia y por ser parte de nuestra comunidad. Deja tus pensamientos u opiniones en los comentarios, y no olvides de suscribirte al canal y darle me gusta al video. Hasta luego.